Hola chicos, estamos con el segundo video de la configuración erizo y en esta oportunidad vamos a analizar un plan típico que surge por parte del negro. ¿En qué consiste este plan? Bueno, este alfil, que generalmente está ubicado en E7 y que de hecho está muy bien ubicado, ya que me defiende mi debilidad de D6, que es muy atacado generalmente en este tipo de posiciones, dado que bueno, el blanco posee una columna D abierta y ubica su dama en D2 y lleva su torre de F a D1, sufre mucha presión, por lo tanto el alfil está muy bien ubicado en E7. Pero también este alfil en oportunidades suele ubicarse en F8, pero hay un plan muy típico y muy característico y de hecho muy importante, que es este, el de ir vía D8 hasta llegar a C7. ¿Por qué es tan importante que haga esta maniobra, que es de llegar desde D8 hasta C7? Porque desde C7 me va a defender no solamente la debilidad de D6, sino también la debilidad de B6. Notemos que acá tenemos mi dama, ¿sí?, que está defendiendo esta debilidad, pero en alguna oportunidad el blanco puede llevar su dama de D1 hasta F2 y con dos piezas atacarme este peón de B6. Con lo cual yo me quedaría con falta de piezas, ¿sí? Me quedaría falto de piezas, digamos, para poder defender este punto, con lo cual que mi alfil llegue a C7 me ayuda a defender mi punto de B6 y también mi punto de D6. El blanco puede usar planes como, por ejemplo, llevar su dama a D2 o llevar su dama a D1. Cualquiera de las dos tiene la misma idea. Obviamente puede retrasar, por ejemplo, esto. Puede jugar dama de 2, acomodar todas sus piezas y después llevar la dama a F2. Eso depende del gusto de cada jugador, pero generalmente cuando tenemos configuraciones como F3 y E4, acá, ¿sí?, en la Maroczy, la dama va a terminar yendo a F2 para ejercer presión sobre este punto. Entonces, por ejemplo, acá se juega alfil D8, dama F2 y alfil C7. Bueno, aclarar que he quitado todas las piezas para que podamos ver las maniobras, ¿sí?, con mayor solvencia. Así, por ejemplo, cuando tengamos todas las piezas ya nos resulta más fácil ver la maniobra del alfil y, por ejemplo, no nos distrae las demás piezas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vemos que este alfil me está defendiendo estos dos puntos muy importantes, ¿sí?, y que están bajo presión en este momento. Además de esto, tenemos que tener en cuenta otro plan característico, que es este, ¿sí? El alfil hace un rayo X junto con la dama. Estas dos piezas hacen una batería sobre el peón de H2. Entonces, en algún momento van a surgir recursos tácticos, como por ejemplo jugar D5 para liberar esta diagonal y atacar el peón de H2, que está muy débil, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el alfil desde E7 migra hasta C7 no solamente para defender estas dos debilidades, sino para crear recursos tácticos sobre el punto H2. Obviamente el blanco tiene que prever esto, tiene que intentar jugar de alguna forma para tratar de que esto no suceda. ¿Cómo va a jugar? Va a jugar de la siguiente manera. Va a hacer que este peón se mueva a G3 o se mueva a G4, ¿sí? Cualquiera de las dos casillas va a ser uno de los planes que el blanco va a escoger. Obviamente, si juega G4 es muy agresivo y de hecho no se va a quedar digamos esperando el blanco, sino que va a intentar crear un ataque muy potente sobre el flanco de rey, ¿sí? Va a tirar G4, va a tirar H4, ¿sí?, atacando violentamente el flanco de rey. Si juega G3 va a ser algo mucho más conservador, que obviamente va a cuidar mucho más la posición, pero bueno, hay que saber cómo jugarlo. Además hay que notar que bueno, estos peones se mueven para que la dama pueda defender junto con el rey este peón, ¿sí? Por eso es la idea de mover el peón tanto a G3 como a G4. Cualquiera de las dos posiciones deja defendido esta debilidad de H2 y evita recursos tácticos que puedan surgir de esta posición. Bien, lo que vamos a hacer
a continuación es analizar dos partidas. Una en la cual el blanco juega G4 y otra en la cual el blanco juega G3. En cualquiera de las dos posiciones vamos a ver cómo es que el negro se las ingenia para manejar este tipo de posiciones, y obviamente vamos a ver esta maniobra que surge de alfil de 8 C7. Bien, y estamos con la partida que se jugó entre Georgiev y Rajapov. Comienza con, bueno, caballo F3, C5, y acá es donde pueden ver que, por ejemplo, a través de una inglesa se va a llegar a la posición característica del sistema erizo, que también es muy típico de la siciliana Paulsen, ¿sí? Bueno, movimientos normales de apertura. Nada que decir sobre esto. Y acá vemos que, bueno, ya se ha formado la estructura erizo, ¿sí? Torre F1 para atacar obviamente el peón. Todos los movimientos están ubicados para tratar de aprovechar estas debilidades del negro. Torre F8, bueno, ya vimos por qué, para hacer un rayo X, y en algún momento si se juega D5, tratar de aprovechar que este alfil está ubicado sobre esta columna y crear algún tipo de recurso táctico. Bien, bueno, torre de AC1, desarrollo la dama, alfil F1, torre en la columna para atacar la debilidad, rey H1, dama B8 dijimos, para obviamente quitarnos de la columna por si tenemos que jugar un D5 o un B5. Y ahora, dama a F2, ¿sí? Que es la jugada que habíamos visto. ¿Qué tiene que hacer el negro? Bueno, ya sabemos, alfil de 8, caballo C2 y alfil C7. Y de esta manera hemos completado la idea básica que teníamos de hacer una batería para crear recursos. Y en este caso vamos a analizar el plan. Bueno, dijimos que obviamente había que mover cualquiera de los dos peones a G3 o a G4. Vamos a analizar G4. Obviamente intenta crear un ataque potente sobre el flanco del rey. Negro juega H6 para evitarlo. H4 para forzar G5 de todas formas. Y D5, sí que es la ruptura ante un ataque de flanco que se hace una ruptura central. Es un plan generalmente muy usado. Ataque de flanco, ruptura central. Siempre tener en cuenta. Bueno, G5 y alfil G3, una jugada de ataque. Y ahora la dama, por ejemplo, si se va a D2, vendría peón por caballo, caballo por F6, peón por, caballo por y alfil E4. Y en esta posición se considera que el negro tiene suficiente compensación por el peón. Obviamente debido a que hemos sacrificado una pieza por dos peones, y además, bueno, tenemos el rey en una posición totalmente casi descuidada, ¿verdad? Desastrosa, porque no tiene peones que lo cuiden, y bueno, obviamente hay mucha compensación. Con negra tenemos mucho ataque, con lo cual está más que compensado. Bien, por lo tanto jugaron dama G2 en la partida. Dama G2 para proteger el peón con el caballo. Se rompió acá. Peón por, caballo por. Se sacrifica una pieza para crear ataque, ¿sí? Y obviamente la clave está en este alfil, en que está ejerciendo una presión sobre esta diagonal muy peligrosa. Única para jugar es alfil por C5. Si por ejemplo se juega alfil de 3, vendría caballo por, torre por, dama A8 haciendo una batería también muy típica de la Paulsen, torre de 4 y alfil de 5, ¿sí? Tocamos la pieza que está sosteniendo este caballo, y si por ejemplo se jugara torre de C1, se cambia acá y luego se juega alguna torre en la columna para tocar el sostén de este caballo, y bueno, obviamente el caballo caería y también la dama. Por lo tanto, la mejor es alfil por C5, torre por C5, torre de 7, y acá hay que tener cuidado que el blanco puede hacer una jugada para comerme este alfil que está ejerciendo presión. Por lo tanto, no serviría, por ejemplo, torre por G5 por torre por B7, ¿sí? Y al siguiente recapturo acá. Y si por ejemplo jaque, viene rey G1 y a dama por B7, estaría cayendo este alfil. Por lo tanto, no es nada bueno. Por eso la mejor jugada es alfil A8, ¿sí? Para que no me tomen acá. Torre de C a D1, torre por G5, caballo por G5 es única, dado que bueno, hay mucho ataque y no hay nada mejor. La dama no se va a salvar de todos modos. Alfil por,
dama F4, llevando la dama al ataque y obviamente tocando el caballo. Caballo por F7 no serviría, dado que viene jaque, rey G1, jaque, rey F1 y torre acá clavando el caballo en la diagonal. Por lo tanto no la doy como variante, o sea, no la analizo porque bueno, es algo que no sirve para el blanco. Caballo H3 y bueno, jugada de ataque doble, ¿verdad? Caballo D4, dama por A2, torre F1, jugada buena alfil E5, ¿sí? Caballo F3 para llevar el alfil a la defensa. Caballo acá, tocando el peón, me como el peón de B2. Y ahora, por ejemplo, jugar un caballo por F7, que es una jugada mala. Tenían que haber jugado torre por F7, torre E7 para cambiar, caballo por E6 y dama E5. Las negras, a pesar de todo, estaban mejor, pero bueno, ya no era una gran ventaja. En cambio, con caballo por F7 viene torre 7, torre F2, dama jaque, dama D4 y alfil F6 ganando la partida. Bien, y ahora vamos a la segunda posición de una partida jugada entre Ling y Wang, dos chinos. Y ahora el blanco juega G3 y el movimiento, el segundo plan que habíamos visto característico. Bueno, dama A8, es decir que esta jugada lo que hace es apoyar en un futuro el movimiento D5 y además generar una presión sobre el peón D4 para impedir, por ejemplo, movimientos como F4. Torre C2 y caballo E5, una jugada buena que planea de nuevo D5. ¿Cuál es la idea de todo esto? Quitar el caballo de la columna abierta para que, bueno, en un futuro no quede suelta, por ejemplo. Alfil G5 y una jugada muy buena que es alfil B8. ¿Cuál es la idea? Jugar alfil A7 y ejercer seria presión sobre esta diagonal, aprovechando que, bueno, la dama está ubicada en la misma diagonal que el rey. Alfil E2, alfil A7, alfil A3 obviamente para impedir cualquier B5 y la ruptura D5, obviamente bien preparada. Peón por, caballo por y ahora alfil por, es una jugada muy buena, ¿sí? Torre por, caballo por D5, ¿sí? Esa es la idea, que el caballo quede presionando el alfil este. Y bueno, de todas formas, a pesar de que regalamos el alfil, lo vamos a terminar recuperando. Torre acá es muy importante también. No jugar caballo C6, que es mala. F4 y ahora, ¿sí? Notamos que el alfil ya no tiene la diagonal, ¿sí? Buena y además no tiene dónde ir, con lo cual de todas formas va a terminar perdiendo los dos alfiles el blanco. Bueno, alfil F3, caballo por, torre por y B5, ¿sí? Una jugada muy buena. Alfil por, dama por, torre D8, alfil por y torre por. Tienen que notar que a pesar de que el blanco ha quedado con dos piezas menores a cambio de una torre, que al parecer es mala, la debilidad de estos peones genera que, bueno, el blanco termine ganando. Por lo tanto, la torre es superior. Por ejemplo, se atacan muy fáciles, ¿sí? Lo paso rápido porque, bueno, este tema no tiene que ver en sí con lo que veníamos hablando. Decir que, bueno, la torre corta el paso al rey. Y que bueno, el negro está haciendo jugadas de tiempo, H5 para debilitar la configuración. Y ahora el rey va a intentar llegar a G4. El alfil intenta impedirlo. Y bueno, y acá hay una jugada muy buena que es torre por, ¿sí? Con la idea de que bueno, el rey penetra las casillas del oponente y llegará a oponerse con rey G1 ganando la partida. Bueno, en el segundo ejemplo vimos que G3 también es un movimiento que a pesar de ser más tranquilo, también debilita la posición del oponente, con lo cual lo mejor que podemos hacer es intentar jugar D5. Bueno chicos, con esto hemos terminado el segundo video de la configuración de erizo. Espero que haya quedado bien claro los planes típicos de este tipo de posición. Y bueno, ya estaremos subiendo otro video sobre el sistema erizo y sobre la Maroxy. Chao chicos.